El jesuita, sacerdote James Martin, es pro lobbies, ¿verdad? Es el apóstol de los lobbies. Salió a defenderse de alguna manera muy fuerte y la tenemos que escuchar. Porque así como piensa el padre James Martin, así es como piensan gran parte del Vaticano. Aparte de justificar lo sacrílego y lo herético de sus acciones, el jesuita James Martin dice una cosa muy importante entre líneas: no hay pecados sexuales. La iglesia tiene que abogar para que se impida el proceso de conversión. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Así como lo escuchas, querido hermano en Cristo, el padre jesuita James Martin es uno de los más claros en cuanto a esas posiciones de los lobbies. Y sobre todo nos revela mucho la forma de pensar que tienen varios en el Vaticano, porque el padre James Martin no es cualquier cosa, es un hombre privilegiado por el Vaticano. Aparte, es miembro de un dicasterio del Vaticano, consultor. Entonces es muy querido por el Papa, por lo tanto podemos ver y, claro, comprobar que la línea que trae el padre Martin de pensar es la línea del Papa Francisco. Hay una cosa muy curiosa que dice entre líneas, y es que a estos hombres nosotros los tenemos que entender entre líneas. Sean todos bienvenidos una vez más, queridos hermanos en Cristo, a un tema que hacemos aquí en tu canal de Amigos de Jesús Nazareno. Sabemos que la dinámica es distinta, pero sin embargo los temas son los mismos. Bueno, no los mismos, sino de la misma iglesia. De otra forma hablados, pero de la misma iglesia. Hay una información que te voy a mostrar. Aquí tenemos al jesuita James Martin. Todos sabemos que ha sido una polémica porque 24 horas después de que el Papa Francisco hubiese dado la orden o el permiso de que se bendiga el pecado, vamos a llamarlo así, sexual, el padre James Martin al siguiente día salió a bendecir a esa pareja. Obviamente que se dio un desenlace impresionante, hubo varias manifestaciones, hubo incluso varias polémicas que se desataron para con el padre James Martin y ese tipo de bendiciones, pero el padre James Martin se recarga diciendo que él está contento y tranquilo porque está obedeciendo al Papa Francisco. Obedece al Papa aunque peques, dice el padre jesuita James Martin. Y es una realidad. Vamos a ver lo que pasó. Tenemos aquí al padre que salió a dar una entrevista y fíjate lo que dice muy bien. A pesar del revuelo que se causó en el escándalo que se dio tras no durar ni 24 horas en salir a bendecir una pareja del igual, el padre jesuita James Martin se recarga en el documento del Papa Francisco para justificar todas las acciones habidas y por haber. En declaraciones a los medios de comunicación, el controvertido jesuita estadounidense defiende que actuó según la declaración del Papa Francisco con su documento Fiducia Supplicans al impartir una bendición informal sin usar vestimenta litúrgica, no en una iglesia, sino en usar, y tampoco sin usar ritos. Por lo tanto, está dentro de la norma y puede bendecir las parejas que él quiera. El sacerdote jesuita y consultor de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede declaró que esta polémica de bendición fue bastante espontánea, ya que la pareja no se puso en contacto con él hasta un día anterior, así que tuve miedo, pero después se me quitó porque estaba actuando según lo que el Vaticano quería y según lo que el Vaticano pide. A pesar de lo que muchos otros piensan, James Martin no cree que el Vaticano vaya a ir más lejos en este tipo de bendiciones, al menos por ahorita. Dice que el cardenal Víctor Manuel Fernández dice que hasta ahí es donde se van a poder estirar en cuanto al Vaticano, en cuanto a las negociaciones del Vaticano con los alemanes y con los lobbies. Sin embargo, sabemos que no dejó contentos ni a unos ni a otros, eso es un hecho. Sin embargo, el padre jesuita James Martin lanza una apuesta, lanza una advertencia muy importante y dice que él trata de marcar el paso al Vaticano, obviamente, trata de insistir en el Vaticano, para que el Papa Francisco y el amigo Tuccio y el Vaticano emitan un documento donde el Vaticano se pronuncie y prohíba las terapias de conversión o los procesos de conversión, ya que esto dañaría mucho a las personas que tienen esas prácticas y claro, no va contra las enseñanzas de la iglesia. Preguntándole por la definición que hace en cuanto al catecismo de los actos de Sodoma y Gomorra,
Martin defiende y se defiende alegando que dice que muchos cardenales y obispos se han opuesto recientemente a esta definición en el catecismo por ahora y que las declaraciones de la bendición a las parejas van a cambiar porque la iglesia por fin ha abierto la puerta a hacer estos cambios. ¿A qué se refiere James Martin? Vamos a explicarlo de otra forma, mis queridos hermanos en Cristo, para que usted lo pueda, yo voy a explicarlo de una forma mejor, para darme a entender. Ok, en primer lugar, James Martin se defiende, dice que no pasa nada, que él está contento, porque ni 24 horas después llegó una pareja que él quiere y les dio la bendición. Según el padre jesuita, James Martin cumplió con todos los lineamientos, no hubo vestimenta litúrgica, no fue en iglesias, no fue promocionado como muchos creen. Entonces, aparentemente eso al padre Martin le da una certeza de que estuvo bien, según él está bien. ¿Okay? Pasó algo muy interesante, dice que le hablaron un día antes de estas personas, por lo tanto puede asegurar él que fue espontáneo. ¿Sí? El padre jesuita, ya saben que es del Vaticano, es privilegiado del Vaticano. Entonces hizo algo muy importante el padre jesuita, dice que él no cree que el Vaticano se estire más por el momento, aunque obviamente aquí pasan dos cosas. Por un lado, el Vaticano no va a castigar a quien lo haga, o sea, no va a meter restricciones o correcciones para quien se pueda exceder en un tipo de bendición. Además, si no las denuncian, si no hay personas quien denuncie, entonces menos. Pero si alguien se excede, un sacerdote se excede con un asunto litúrgico o algo, pues no lo van a castigar. Recuerde que estamos en el tiempo de la misericordia y todos pueden exigir misericordia, menos los que defienden la tradición. Entonces, si no nos van a no nos van a castigar, es un hecho. No van a castigar a quien se exceda en cuanto a este tipo de bendiciones. No lo van a castigar. Ok. Y por otro lado, el jesuita lo que sí está diciendo es que él va a exigir, y eso sí debería aplicarse, el Vaticano, es en que de alguna manera las personas que practican estos actos no se les invite a la conversión. Hay unas terapias de conversión donde se trata de rescatar a las personas de esas prácticas y que vuelvan a lo que Dios manda. Bueno, ahí se alzó la voz el jesuita y dice que no, que de ninguna manera se insista en eso. Que las personas están viviendo bien y que están de acuerdo y que están tranquilos, ¿no? Que no se les ocurra excederse en eso. Que el Vaticano debe de pronunciarse para que esas terapias no existan, o sea, esos procesos de conversión, porque de alguna u otra manera dañarían a las personas. Entonces, el padre lo que está exigiendo es que el Vaticano se pronuncie y de ninguna manera permita que se invite a las almas a convertirse. Por lo tanto, podemos entender, obviamente, y aunque muchos no quieran entenderlo, para el jesuita el pecado sexual no existe. O sea, para el jesuita, James Martin, los actos o el sexo fuera del matrimonio es igual que el sexo dentro del matrimonio. Simplemente son variantes. Así es como lo conciben ellos en su mente. Por eso hacen lo que tienen que hacer. Son variantes, son modos de pensar distintos, son variantes. Por esa razón, él dice que el Vaticano debe de intervenir aquí para que no se les ocurra decir a los católicos, a cualquier persona, que se arrepientan. Se llaman terapias de conversión o procesos de arrepentimiento o de conversión. Eso es lo que él está diciendo, que no quiere que hagan eso. No quiere que hagan eso para que ellos no se tengan que arrepentir. Por lo tanto, según el jesuita, el pecado no existe. Es una variante más. Si el pecado no existe, ¿de qué te vas? Si el pecado existe, tienes que convertirte a Dios. Pero si el pecado no existe, ¿de qué te vas a convertir? Si es una variante. Dios no te va a querer que te conviertas en una variante. O sea, si comes verdura o comes, por ejemplo, entre melón y sandía, no es pecado comer ni melón ni sandía. ¿De qué te vas a arrepentir? Si alguien te dice, oye, arrepiente de comer melón, ¿qué pasó? Es pecado. ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ser pecado? No, si es que es pecado comer melón. No. ¿Es pecado comer coco? No.
Eso es pecado. En nivel espiritual, comerte un coquito, una melón, una sandía, no es pecado. Obviamente que no tienes que comer. Y el que te quiera venir a decir que es pecado, pues está mal. Y la iglesia tiene que intervenir para decir, ¿cómo vas a pedir que se arrepientan si eso no es pecado? Así lo concibe el padre Martin, James Martin. Por eso dice que la iglesia debe intervenir para que no se conviertan. Si él concibiera que es pecado, si él pensara que es pecado todos los variantes sexuales fuera del matrimonio, entonces si dijese, ¿sabes qué? Conviértete, tienes que convertirte, pero no lo hacen para convertir. Esto nos revela el verdadero sentido de estas bendiciones. Las bendiciones que ellos proponen, que son sacrílegas, son para que no se conviertan, para confirmarlos en su pecado, no para que se conviertan. De hecho, él está en contra de lo que dice el catecismo cuando dice que esas relaciones son, pues, incorrectas para los ojos de Dios, por decirlo de una forma suave. Así miran los vaticanos, los fiducia supplicans, así mira el Papa Francisco, así miran todos ellos, porque siguen la misma línea. Es obvio que el Papa Francisco se junta, por así decirlo, con los que él cree que son convenientes a su línea de pensar. Con los que no, los desecha. Entonces, hermanos en Cristo, aquí están las pruebas. Para ellos no hay pecado, por eso se portan así. O se minimiza o se elimina. Esa es la razón de tantos problemas en la Iglesia Católica. Y esa es la razón por la cual muchos sufren. Y hay esa discrepancia en la Iglesia Católica, porque unos entienden la fe de una forma y otros entienden la fe a su manera. Ya lo decía San Pío X. El modernismo es la síntesis de todas las herejías. Y con James Martin lo comprobamos.